perder a Liz Millán en breve porque viene hablando acerca de el manejo efectivo del coraje. Tremendo tema, importantísimo, el manejo efectivo del coraje. Pero ahora, un tema touching, podemos decir. Mira, yo creo que a mí me tocó porque esta chica que es oyente de Nueva Vida postea en su muro que estaba con, creo que era con una sobrinita en esta fila de esta farmacia. Ella está como 3 personas en la fila atrás de la señora o la muchacha que llegó a la caja. Cuando esa señora pone todo lo que compró, de repente no tiene la forma de pagar, no sé si dejó la ATH en la casa. Ok. Así que esta chica, viendo el desespero de la señora, le dice, mira, tranquila, yo te pago lo que compraste. Ella está tres pasos atrás en la fila. Yo te pago lo que compraste y nada más con el testigo. Entonces, pues se da la conversación de, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Yo voy un momentito a la casa, yo espero. No, yo insisto en cubrirte, ¿verdad? Lo que compraste. Ese gesto creó un impacto enorme en toda la gente que estaba en la fila, en la muchacha que está en la caja, porque la muchacha que está en la caja dice, hace demasiado tiempo yo no veo ese tipo de gesto, o sea, le emociona, es sobremanera que alguien que no tiene relación de amistad, ni siquiera de conocida, asuma la responsabilidad económica de esta señora que fue la que llegó a la caja. Qué brutal. Esta muchacha no tiene idea de que el gesto de ella, que le salió natural, que le salió del corazón, que lo ve como lo más normal, haya tenido un impacto tan grande. Y cuando escribe en el muro, precisamente dice, caramba, el gesto que yo hice debería ser como que más normal. Para que no creara el impacto que creó, porque ella no lo hizo para ganarse los aplausos de nadie, ni la admiración de nadie. Lo hizo como un gesto natural de una mujer cristiana que ve que ésta compró unas cosas que necesitaba y que no tenía la forma de pagarlo en el momento. ¿Alguna vez has tenido un gesto de empatía como este? De ser solidario, si en este caso, ¿verdad? Económicamente, pues la muchacha podía, pero puede ser en otras áreas que se pueda aplicar el mismo principio, donde hiciste un gesto por alguien que para ti fue lo más natural y lo más normal, pero que ante un mundo que ha ido endureciendo el corazón y cada cual es cada día más individualista y menos interesado por los demás, particularmente cuando están fuera del ámbito de la amistad y de la familia, por alguien particular, causó ese impacto. Habrán historias como la de esta chica que se puedan narrar. Esta chica, esta oyente de Nueva Vida, es muy, muy activa en un montón de cosas y se llama Gina Montañez. Gina, te felicito por los gestos que haces y por todo lo que estás haciendo. Una chica, ¿verdad? Bien mete mano por lo que puedo ver en un montón de cosas y tuvo este gesto. ¿Conoces algún otro caso? ¿Conoce usted algún caso o que la verdad abrimos las líneas para que la gente nos narre un pequeño gesto hacia un particular y que causó un impacto tremendo donde todo el mundo dijo, wow, tú sabes, ella no lo hizo con esa intención para nada, claro, pero tuvo ese impacto, tuvo ese resultado. No sé, montaste a alguien en el carro que estaba bien sucio y apestoso y nadie pensaba que tú ibas a dejar a esa persona a pie. Y tú dijiste, tranquilo, que se monte ahí en mi carro. Y lo montaste y lo llevaste al hospital o lo llevaste a la casa. ¿Cuántos gestos de amor hay que tuvieron impacto? Voluntariamente no fue la iglesia la que organizó llevar una compra necesariamente, ¿verdad? Yo felicito a todas las iglesias que lo hacen consistentemente. Pero en este caso fuiste tú, apareciste con una comprita y de repente salió todo el mundo llorando. Tú fuiste a llevar algo, un detalle. Muchachos, pero tuvo ese impacto. Tú sabes que me ocurrió a mí hace muchos años atrás, estando yo embarazada de mi primer hijo. Yo trabajaba en un lugar donde se regó la voz que venía una visita federal para ese pueblo y que todo tenía que estar limpio. Entonces, en la misma entrada por donde iban a pasar ellos, había un deambulante tirado. Llevaba allí 2 o 3 días.
y querían que el deambulante se quitara y él no se quitaba y él se movía para la orillita, decía, si yo no molesto a nadie, y no se quitaba. Entonces vinieron y comenzaron a golpearlo, a sacarlo a la fuerza, a golpearlo, y yo con mi pipota bajé, lo vi por la ventana, bajé y me paré en medio del deambulante y de los que le estaban pegando y le dije, porque era parte del personal, no eran personas, era parte del personal. Y si lo tocan, me tienen que tocar a mí. Y el deambulante comenzó a llorar y yo pues extendí mi mano y me dice, Missy, no me toque, yo estoy enfermo, no me toque. Pero que él jamás pensó que una persona embarazada pudiera acercarse a tratar, ¿verdad? Por los cuidados que uno tiene que tener. Y para mí, aquello marcó mi vida. A la fecha de hoy no lo olvido, y han pasado 20 años y no olvido aquel fuerte. Pero fue bien lindo el proceso de poderlo levantar, llevarlo a curar, porque eso me llevó a mí a seguir la vida de este hombre y no dejarlo solo. Qué bien. Qué bueno que las líneas se llenan. Parece que hay mucha gente con historias bonitas así. 787-993-9700. Cuéntanos, buenos días. Hello. Adelante. Hola, buen día. Sí, buenos días y bendiciones para todos. Bendiciones. Pues mira, yo cerca de mi trabajo, pues hay varios deambulantes, y un día de mucha lluvia, en la hora de almuerzo, pues yo me quedé escampándome y el deambulante se quedó a mi lado. Y no sé por qué, pues entablé conversación y él me habló, y el muchacho había estado hasta en el evangelio y todo. Y me contó su historia, muy triste, terriblemente triste. Después de eso, pues yo pues lo ayudaba, él a veces me decía que tenía dolor, que tenía diarrea, porque estaba enfermo. Y yo a veces iba corriendo a la farmacia, le compraba Pepto-Bismol, le compraba cosas y le llevaba. Y el muchacho, de un día para otro, yo no lo dejé de ver, y le pregunté a otro qué se pasaba con él, y me dijo que había muerto. Y yo creo que ese muchacho jamás en su vida pensó que alguien lo hubiera llorado tanto como yo. Mira, lo pienso y ya tengo el sentimiento. Yo lo lloré mucho, y yo lo llamaba por su nombre. Él decía, a mí nunca nadie me llamaba por mi nombre, yo quiero saber tu nombre. Dice, yo me llamo Víctor Manuel, y yo pues así te voy a llamar de ahora en adelante. Y para mí eso fue algo que, gracias a eso, pues algunas compañeras empezaron también a ayudarle y darle cositas cuando llovía, sombrillas, copas. Pero fue una cosa bien triste. Yo digo, él nunca jamás en la vida va a saber que alguien lo lloró como si se hubiera muerto un familiar, de verdad. Y eso fue algo bien que me impactó, y eso van varios años y todavía yo lo tengo en mi corazón. Qué bueno, tremendo, poderoso. Excelente. Tal vez tú dijiste que en un momento él fue cristiano, vio en ti el amor de Cristo. Que quién sabe las repercusiones que pudo haber tenido el gesto de ella. Sí. Hasta en el momento de la muerte, un posible arrepentimiento, ¿verdad? Claro que sí. Que uno nunca sabe. En cuántas cosas reflexionó, ¿no? Exacto. Y qué decisiones tomó al final. Mientras quizás otros lo rechazaban o lo miraban por encima del hombro, alguien puso la mirada en él. Sí. Qué bueno. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buen día. Hola, adelante, buen día. Buenos días, estamos contigo. Okay. Interesante también que el gesto de la chica impactó a sus compañeras de trabajo y comenzaron a ser simpáticas. Exactamente. Con otros deambulantes de la zona, ¿no? Qué bueno. Hola, buenos días. Buenos días. Ok, cuéntanos. Sí, historia me ocurrió con María. Pues, saben, ¿verdad? La situación bien difícil que ocurrió en esos momentos. Y yo tengo una vecina que su hijo la estaba pasando en el hotel Westin Río Mar y lo sacaron. ¿Me escuchan? Sí, lo sacaron de allí, pues fue a parar a casa de la mamá. Entonces pues tuvo varios días allí, y llegó un momento de que ellos sintieron, ¿verdad?, que le estaban haciendo carga a la mamá, la comida, el agua y cosas así. Y yo le dije, en ese momento pues ellos quisieron que lo llevara al aeropuerto, y yo pues les hice el favor, en medio de que no había gasolina, en ese caos, los llevé, y entonces pues ellos me agradecieron eso un montón. Yo no los conocía, los conocí en ese momento ellos. Entonces pues lo grande fue, ellos me agradecieron que yo los llevé y hice ese gesto, pero al otro día, yo sabiendo que ellos no se iban a ir por el caos hacia el aeropuerto, gente varada allí, y yo llegué con unos desayunos y esas personas empezaron a llorar cuando me vieron. Wow. Y hoy día ellos me dicen, no,
yo me imagino cuando yo vaya a Miami, que nunca he ido, ellos dicen, tú nos llamas y vienes aquí, Sí. y eso pues les impactó a ellos mucho. Sí. Qué bueno, qué bonito. Te felicitamos Claro que sí. por el gesto. Pues son gestos que ¿sabes? No tienes una conexión de amistad o de familia. Lo estás haciendo con gente particular y tiene un impacto más allá, pero mucho, mucho más allá de lo que en ese momento la persona piensa que está teniendo. A veces uno hace una cosa sencilla, pero para el que le está recibiendo es un milagro. Sí. Literal, ¿no? Buen día, en ruta. Buenos días, Dios les bendiga. Muy hermoso programa. Simplemente pues quiero expresar y esta situación ya nosotros, mi esposo y yo la hemos vivido. No hace más de 2 semanas atrás y estábamos repartiendo una comida de ambulantes y estábamos repartiendo ropa, habían de diferentes movimientos de iglesia, todo se había acabado, los zapatos, todo. Y me llamó la atención un señor mayor que deambulaba y aparentemente necesitaba unos zapatos. Yo simplemente no lo digo es la primera vez que lo hablo, no se lo había comentado a nadie. Y la gloria de Dios siempre. Me quité los tenis que tenía, unos tenis nuevos que había comprado apenas unos días. Le pregunté qué calzado tenía, era exactamente el mismo mío. Pues mira, le dije, siéntate ahí, le puse los zapatos y me quedé en media apenas repartiendo la comida. Pero no me di cuenta que los hermanos que estaban todos alrededor me estaban mirando. Sí. Hasta que yo veo que entonces ellos me miran, ¿qué tú hiciste? Le dije, hice lo de que él me puso en mi corazón, me quité los zapatos y los puse. Simplemente lo sentí con toda mi alma, lo puse. Aquel hombre yo creo que la oración más hermosa que yo escuché en mi vida la hizo este hombre en ese lugar, en ese momento. Porque aquello fue, lo más que me impactó fue la oración de él. Sí. Y sé que es como decimos, a veces Dios pone ángeles en el camino y no nos damos cuenta. Exacto. Y ese era uno de ellos. Siempre lo vi de esa manera, lo vi como un ángel y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. ¿Y sabes qué? Me aparecieron otros tenis. Y si se lo tengo que dar a otra persona, se los doy también. ¿Entiendes? Era mi tenis favorito, pero se los di porque lo vi también y dije, te los voy a dar porque siento dártelo y si no te los doy, no duermo. Sí, no duermo. Pero así ha pasado en nuestra vida con mi esposa, también ha pasado lo mismo. Así que Dios le bendiga con el programa y voy a seguir hacia adelante. Tremendo. Qué bueno, gracias. Con la historia, qué bonito. Qué ¿verdad? bueno. ¿Cómo se llama? Espectacular. Se pompea uno escuchando este tipo de cosas. Sí. Fíjate, es que la intención no es impresionar a nadie, es acceder a un toque de Dios en el corazón. O sea, yo sentí darle los tenis nuevos, casi unos días nada más que los había comprado. Y el impacto en esta vida puede ser eterno. No tenemos idea de lo que Dios puede hacer con un gesto de esta naturaleza. Definitivo. En ruta, buen día. Saludos, buenos días, bendiciones. Amén, ¿Qué tal? amén. Cuéntanos. Pues muy similar a la historia anterior. Hace un tiempo atrás yo estaba recogiendo mi closet y tenía unos tenis casi nuevos que nunca los usé y los iba a desechar y el Señor me dijo, no, guárdalos en tu carro que alguien los va a necesitar. Y de camino a mi trabajo bien temprano veo un deambulante caminando en la calle que no tenía zapatos y yo me bajé y corriendo fui donde él le dije, mire, te voy a entregar estos tenis nuevos. Yo le ayudo a ponérselos y él me dijo, no, yo me los pongo, no me toques. Y yo dije, pero no hay problema, yo le ayudo. Y me dijo, no, por favor, yo me los pongo delante de ti y te lo agradezco. Pues se puso los tenis y me fui bien contento a mi trabajo. No había casi nadie en la calle porque era sumamente temprano. Y como un mes después fui a un cumpleaños y una muchacha al final que de la fiesta dijo, yo quiero reconocer a ese muchacho que está ahí. Y ella me señaló y yo bien sorprendido y dice, ese muchacho me dio una gran lección hace unas semanas atrás. Lo vi tratando de ponerle unos tenis a un deambulante y vi cómo se los regalaba y cómo ese deambulante se los puso y se fue bien contento y llorando. Y para mí fue bien gratificante porque lo que muchas veces nosotros hacemos en privado, Dios te exalte en público. Así que muchas bendiciones. Bendiciones, hermano. Eso es así. Y es bíblico lo que acabas de decir. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Eso es así. Me estoy acordando de una canción, la voy a buscar. ¿Se acuerdan de Hay un hombre en la cruz? De Charlie Hernández. Wow. Sí. Más o menos va por esa línea. Sí, va por esa línea. La voy a buscar a ver si la encuentro por ahí. Espectacular esa canción, sí. Continúan los testimonios. En ruta, buen día. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, saludos, cuéntanos. Sí, estamos contigo, papá, adelante. Dios les
bendiga, buenos días. Estoy llamando de acá del área azul. Ajá. Hace un tiempo atrás, yo estaba con mi familia, mis hijos eran pequeños, y fui a comer en un restaurante de estos chinos, y un joven se acercó a mi esposa mientras yo pedía. Entonces yo me preocupo un poco, y ¿qué pasó, papá? Y dice, no quiero molestar a tu familia, es que tengo hambre. Y yo dije, ¿qué tú quieres? Yo no te doy el dinero, yo te compro lo que tú quieras comer. ¿Sabes? Lo digo esto para la gloria de Dios, porque merece la gloria de Dios. Y le compré comida y todo el mundo me empezó a mirar. Y él me dijo, mira, yo sí mira, yo te puedo dar comida, pero hay alguien que te puede dar una mejor comida que la que te doy, que se llama Jesucristo. Te quiere bendecir, te quiere salvar. Me dice, yo soy descajeado, yo predicaba el evangelio. Y yo empecé a orar por él allí y lo dejé. Pero el impacto de esa experiencia en mi hijo fue tan grande que tenía como 6 años, que él hoy ve a un día ambulante y va y le compra comida y lleva y me dice, papi, porque esto fue lo que tú me enseñaste. Wow. Qué lindo. Qué bien. Impresionante. Y vengo un día ambulante y dice, yo no te di chavo, pero van y le compran comida y lo bendicen. Porque la Biblia dice que tuve hambre y me diste de comer. Exacto. Y el dar es mejor dar que recibirle. Es una bendición tan grande cuando nosotros podemos bendecir a otros. O sea, no esperando qué voy a recibir, sino esperando que voy a dar, porque el que se encarga de bendecirme es Dios. Yo le puedo decir que en los momentos más difíciles de mi vida, el plato de comida nunca ha faltado en mi casa. Amén. Porque eso también lo aprendí de mi querida madre. Y yo veía cuando mi mamá, de lo poquito que había, le daba a los muchachos que iban de la iglesia, porque no había nada, éramos pobres todos, pero el plato y la comida nunca escaseó, porque Dios es bueno. Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué poderoso. Bueno. Demasiado poderoso. Qué poderoso. Yo creo que si cerramos con esta canción, No, cacho. y hay cantidad de gente que jamás en su vida ha escuchado este tema. A ver. Que yo creo que como que resume lo que estamos hablando esta mañana aquí. Correcto. A dar de corazón, de eso se trata, mi gente. ¿La escuchamos? Sí. Hay un hombre en la cruz.